Hoy ha venido la salvación a esta casa por el reverendo William Soto Santiago. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cristo murió por los que habían de creer en Él. Y Cristo, por consiguiente, murió por las ovejas que el Padre le había dado para que le diera vida eterna a esas ovejas. Dios compara al ser humano con ovejas. El ser humano que no tiene a Cristo, el ser humano al nacer en la tierra y no tener a Cristo, es una oveja sin pastor. Pero cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, viene a ser una oveja con pastor. ¿Y con qué pastor? Con el buen pastor que es Jesucristo, nuestro Salvador. Y viene a ser una oveja que ha recibido vida eterna, porque ese es el propósito de Cristo, el buen pastor. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, o sea, al ser humano, las ovejas de Dios. En el capítulo 10 de San Juan, Cristo hablando, dice, verso 14 en adelante: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El pastor es Cristo. Las ovejas son los que reciben a Cristo como su Salvador, y el rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Cristo coloca a todos los que le reciben como su Salvador, y son ovejas con pastor porque han recibido a Cristo, el buen pastor. Cristo también dijo en este mismo capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que entra por Cristo, recibiéndolo como su Salvador, será salvo. La salvación del alma solamente se puede obtener a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Sin Jesucristo usted es una oveja sin pastor y por consiguiente una oveja perdida. Pero Cristo vino a buscar y a salvar esas ovejas que se habían perdido para darles vida eterna. Y ahora, toda persona en su alma desea vivir eternamente y desea tener un cuerpo joven. Por eso es que cuando estamos jovencitos estamos bien felices y con todo el ánimo de la vida. Pero ya cuando nos pasan muchos años, nos miramos en el espejo y nos ponemos algunas veces tristes. Cuando nos miramos en el espejo y vemos también un retrato de cuando éramos jóvenes y decimos, yo era así y mira ahora cómo estoy. Me veo en el espejo y ya casi ni me parezco. Entonces le da una tristeza acá dentro y se da cuenta que ya están terminando sus días aquí en la tierra. Y se pregunta en su alma, ¿dónde encontraré o un médico o algún medicamento que me vuelva joven?
porque yo quiero volver a ser joven. Yo quiero continuar viviendo. Yo no quiero morir. Nadie quiere morir. Ahora, ¿dónde y qué medicamento? Pues miren, ¿saben que hay un médico y que hay un medicamento? El médico se llama el doctor Señor Jesucristo. Y el medicamento es la sangre de Jesucristo, que lo limpia de todo pecado, y entonces Cristo le da vida eterna. Y así produce el nuevo nacimiento en usted. Y usted nace de nuevo en el reino de Cristo. Y por consiguiente tiene vida eterna. Y aunque su cuerpo físico muera, eso no es ningún problema. Cristo lo va a resucitar en el día postrero y le va a dar un cuerpo nuevo, eterno, inmortal, incorruptible y jovencito para toda la eternidad. No se enfermará más, no se pondrá viejo, ni siquiera arrugas le saldrán, ni siquiera canas en el cabello. Eso es para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, que han reconocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida eterna. Por lo tanto, no hay otra forma para recibir la salvación del alma, que es lo más importante para el ser humano. Cuando Cristo llegó a la casa de Zaqueo, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque Cristo es el Salvador. Donde llega Cristo, llegó la salvación para el alma de la persona. Cuando llega Cristo a su corazón, al usted recibirlo, llegó la salvación a su alma. Y ahora Cristo dijo: porque este es un hijo de Abraham, y usted es también un hijo de Abraham por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, ¿a quiénes ha llegado la salvación del alma? A cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo llegó a vuestro corazón. Ustedes le abrieron la puerta de vuestro corazón y Él entró. Y Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Por lo tanto, usted tiene vida eterna. Aunque físicamente el cuerpo que tenemos todavía es mortal, pero Él nos va a dar un nuevo cuerpo. Vean lo que Cristo dice en el caso de Lázaro, Marta y María, cuando ya Lázaro había muerto y ya lo habían sepultado. En el capítulo 11 de San Juan, en versos 21 en adelante, dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿Por qué le dice que ella sabía que iba a resucitar su hermano en el día postrero? Porque ya en el capítulo 6 Cristo había enseñado que todos los creyentes en Él serían resucitados en el día postrero. Vean, vamos a leerlo. Capítulo 6, verso 39 al 40 de San Juan dice: porque, y esta es la voluntad del que me ha enviado, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vean la promesa tan grande que hay para los que creen en Jesucristo como nuestro Salvador. Cristo les da vida eterna, y si mueren físicamente, Cristo los va a resucitar en el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, en algún año del día postrero. El día postrero, por cuanto es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá, es este milenio que ya comenzó, y ya tenemos 2 años en este nuevo milenio. Pero no sabemos en qué año de este nuevo milenio llevará a cabo Cristo la resurrección de los creyentes en Él que han partido, y la transformación de nosotros los que vivimos.
Le dijo, ahora continuamos con el capítulo 11, pasamos al verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué otra persona puede hablar en esa forma? Ninguna otra persona. Por lo tanto, ninguna otra persona le puede garantizar a usted la resurrección. Si usted muere, ninguna otra persona le puede garantizar a usted la resurrección en un cuerpo nuevo y glorificado. Solo Jesucristo nuestro Salvador, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y ahora, el que vive en esta tierra y cree en nuestro amado Señor Cristo como su Salvador, lo ha recibido como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha arrepentido sus pecados y ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, tiene vida eterna y no morirá eternamente. Eso quiere decir que aunque muera su cuerpo físico, no va a quedar muerto para siempre, volverá a vivir en esta tierra. Cristo lo resucitará en un cuerpo nuevo, eterno, inmortal y glorificado y joven para toda la eternidad. Eso es para todo aquel que vive y cree en nuestro amado Señor Jesucristo. Todo el mundo quiere entrar al reino de Dios, todo el mundo quiere vivir eternamente, pero hay que comprender el programa de salvación, el programa de redención para el ser humano ser restaurado a la vida eterna y por consiguiente al reino de Dios. Cristo en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16 dijo, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Ven lo sencillo que es todo? Se predica el evangelio de Cristo, dando a conocer la venida de Cristo, la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, llevando Él nuestros pecados y muriendo por ellos para poder salvar nuestra alma. Y se predica el evangelio para que todo el mundo conozca ese misterio de la obra de redención llevada a cabo por Cristo en la cruz del Calvario, para poder nosotros obtener de parte de Cristo el perdón de nuestros pecados y obtener vida eterna de parte de Jesucristo nuestro Salvador. Por lo tanto, se predica el evangelio para que todo el mundo sepa cómo recibir salvación y vida eterna. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué sucederá con esa persona? Será condenada. Así de sencillo, tan simple como eso. Que usted puede recibir vida eterna en esa forma tan sencilla, claro que sí. Y que una persona puede recibir condenación para siempre, por no creer, claro que sí, lo dijo Jesucristo. Y si lo dijo Jesucristo, Él lo cumplirá de esa manera. Por eso, todos los que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, arrepentiendo de sus pecados, y han sido bautizados en agua en su nombre, y han recibido el Espíritu Santo, tienen vida eterna. No vendrán a condenación. Han pasado de muerte a vida, y han pasado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Éramos ovejas perdidas, pero Cristo, el buen pastor, nos buscó, nos halló y nos colocó en su hombro y nos llevó a su reino, a su redil. Y ahora somos ovejas con un pastor, el buen pastor, Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el pastor y obispo de las ovejas. Y Él nos ha colocado dentro del nuevo pacto
Y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Recuerdan que en el Antiguo Testamento todos los varones tenían que ser circuncidados al 8º día, al nacer, para entrar al pacto de Dios. El que no fuera circuncidado sería cortado del pueblo. Algo le pasaría luego, si no fue circuncidado, que moriría por algún problema de salud o algún accidente. Pero ahora no tienen que ser circuncidados los niños para entrar al pacto de Dios, sino que tienen que recibir a Cristo como su Salvador, hombres y mujeres, para entrar al nuevo pacto y ser cubiertos con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y la circuncisión la hace el Espíritu Santo en el corazón, en nuestra alma. Ahí es donde la circuncisión es realizada por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto. Y el Espíritu Santo es la vida de la sangre. Por lo tanto, Él aplica la sangre en nuestra alma, y ahí somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y tenemos vida eterna. Y así es como ha venido la salvación a nuestra vida, a nuestra casa, nuestra vida, para vivir eternamente con Cristo en su reino, porque somos hijos de Abraham por la fe en Jesucristo nuestro Salvador. Ahora hemos visto todo el programa divino para la salvación del alma del ser humano. El ser humano es trino, así como Dios es trino. Por lo tanto, el ser humano es cuerpo, es espíritu y alma. Lo más importante del ser humano es su alma. Eso es lo que en realidad es el ser humano. El cuerpo físico es la casa terrenal. Si muere, la persona, el alma de la persona sigue viviendo. También tiene una casa espiritual el ser humano, que se llama el espíritu de la persona, el cual es un cuerpo parecido al cuerpo físico, pero de otra dimensión. Esa también es otra casa de otra dimensión. Y el alma de la persona, eso es lo que en realidad es la persona. Alma viviente, vive en la casa espiritual, que es llamado su espíritu, dentro, con ese espíritu dentro de la casa terrenal, del cuerpo físico. Y ahora, el alma de la persona es el lugar santísimo del ser humano, como templo de Dios, para Jesucristo, el Espíritu Santo moral en el alma de la persona y gobernar la vida de la persona. Y vean ustedes, Dios también es trino. Encontramos a Dios en Cristo, manifestado en carne humana en toda su plenitud. La plenitud de la divinidad estaba en Jesucristo, estaba en carne humana. Por lo tanto, en Jesucristo estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso Cristo decía: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y también Él dijo en una ocasión que había sido ungido con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue visto por Juan el Bautista cuando bautizó a Jesús. Vio que descendió sobre Jesús, porque en Jesucristo moró la plenitud de la divinidad. La imagen de Dios es Cristo en su cuerpo angelical, y la semejanza física de Dios es Cristo en su cuerpo físico de carne, el cual ya está glorificado. Ahí tenemos a Dios en Cristo, lo tenemos en toda su plenitud manifestado. Lo tenemos manifestado en la forma de hombre. Por lo tanto, lo tenemos en cuerpo, el cuerpo de carne de Jesús, en espíritu, el cuerpo espiritual angelical
de Jesucristo, el cuerpo teofánico llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová, y en alma, Dios el Padre. Ahora podemos ver por qué Jesús decía que el Hijo, Jesucristo, no hacía nada, sino lo que veía hacer al Padre. Pero Jesucristo de sí mismo no hacía nada. Al igual, cada uno de ustedes humanamente, el cuerpo físico suyo, aunque es el que ustedes ven que hace esto, hace lo otro, con todo y eso, el cuerpo no hace nada. ¿Cómo que no hace nada el cuerpo? No, es el alma suya la que hace todas las cosas y usa el cuerpo de carne que usted tiene. Ese cuerpo de carne es instrumento para el alma suya, igual que el cuerpo espiritual de la persona es otro cuerpo, instrumento para el alma de la persona. Pero es el alma de la persona la que obra a través del cuerpo físico. Así como el Padre, Dios, obró a través del cuerpo físico llamado Jesús. Eran las obras del Padre, de Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y eran las palabras de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo obraba como veía al Padre obrar, como el Padre le mostraba. Y Cristo hablaba como el Padre hablaba. Lo que escuchaba al Padre hablar, eso era lo que Jesús hablaba. Y ahora, eso es también lo que sucede con el ser humano. ¿Cómo es que usted habla? Usted habla lo que usted piensa. Lo que usted habla son los pensamientos suyos. Por lo tanto, cuando usted habla, está pensando en voz alta. Por consiguiente, lo que usted habló no fue el cuerpo de sí mismo el que habló, sino el alma suya a través del cuerpo físico que usted tiene. Por eso es que toda persona dará cuenta a Dios por todas las palabras que ha hablado. Todas están grabadas en el cielo. Y por toda cosa que haya hecho en la tierra, sea buena o sea mala, todo queda grabado en el cielo. Y aún más, los pensamientos del ser humano se escuchan en el cielo con más volumen que nuestras palabras que salen de nuestra boca. Por lo tanto, quedan grabados también en el cielo. Por eso, Dios discierne los pensamientos del corazón del hombre. Por lo tanto, como el hombre piensa, así es que el hombre actúa. Y por eso es que las intenciones del corazón del ser humano son muy importantes para Dios, porque de acuerdo a las intenciones que ha tenido el ser humano con lo que ha hecho o hablado, es que Dios lo juzgará. Pero para los creyentes en Cristo, arrepentidos de sus pecados, los cuales han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, todos esos pecados han sido quitados con la sangre de Cristo y ya no hay más memoria de ellos en el cielo. Por lo tanto, la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado y nos ha librado del juicio divino. Y solamente Jesucristo es el único que lo pudo hacer. No hay otra persona que haya logrado hacer eso que Cristo ha hecho por usted y por mí. Por eso es tan importante para el ser humano recibir a Cristo como su Salvador. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, nuestro Salvador. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12, San Pedro predicando su segundo mensaje. Y ahora, cuando el día de Pentecostés preguntaron todos aquellos que escucharon a Pedro predicar ese poderoso mensaje, le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Vean, vamos a leer el pasaje. En el capítulo 12, verso 34 en adelante del libro de los Hechos dice:
Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que al nombre de Jesús le colocamos Señor primero y al final Cristo. Y entonces viene a ser Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta a todo ser humano que pregunta: ¿qué debo hacer? ¿Qué haré para ser salvo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, y así obtendréis ¿qué? El nuevo nacimiento. Así nacen de nuevo, nacen en el reino de Cristo, entran al reino de Cristo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que es para todos los que son llamados y responden al llamado de Cristo, el cual es un llamado directo al alma, al corazón de la persona. Y si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No hagas como hizo el pueblo hebreo allá en el desierto, en donde Dios le habló al pueblo hebreo y endurecieron su corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Abre tu corazón para que Cristo entre a tu corazón y te dé la salvación y vida eterna para tu alma. Y así puedas decir: yo tengo vida eterna y yo voy a vivir eternamente en el reino de Cristo, en un cuerpo nuevo y glorificado y jovencito para toda la eternidad. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Como 3,000 personas recibieron a Cristo como su Salvador, y fueron bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y fueron añadidos a la iglesia de Jesucristo como 3,000 personas. Ese fue el primer mensaje que Pedro predicó, lleno del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Siempre Dios tiene personas escritas en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que escucharán la voz de Cristo. Siempre hay ovejas de Dios para escuchar la voz de Cristo, recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Cristo para recibir el Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y ser colocados en el redil del Señor, la iglesia de Jesucristo, ser colocados en el reino de Cristo. Y ahora, ¿dónde están los que ya escucharon la voz de Cristo y respondieron al llamado de Cristo y ya Cristo les dio salvación de vida eterna? Aquí estamos presentes en esta noche. Ya Cristo nos buscó, nos encontró y nos salvó, nos dio vida eterna. Pero ahora, los que están aquí que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador, todavía no tienen vida eterna. Todavía están como ovejas sin pastor. Están perdidos, extraviados, sin el buen pastor. Pero usted quiere que Cristo sea su buen pastor. Usted quiere estar en el redil de Jesucristo y usted quiere vivir en el reino de Cristo por toda la eternidad. Ese es el único reino que existirá eternamente. El reino del maligno va a ser destruido. El reino del maligno es la generación mala de la cual San Pedro habla aquí y Cristo habló en algunas ocasiones. Esta generación de los malignos y del reino del maligno va a ser destruida.
pero la generación del reino de Cristo va a existir por toda la eternidad. Cuando hay terremotos en algunos lugares o algunos problemas en algunos lugares, las personas se van de sus lugares a otro lugar seguro. Eso es lo correcto. Y sabiendo nosotros que el reino de las tinieblas, el reino del maligno, va a ser destruido, pues tenemos nosotros que salir del reino del maligno y entrar al reino de Cristo, que es el que tiene la promesa de vida eterna. Y eso es lo que hacen los que reciben a Cristo como su Salvador. Son sacados del reino de las tinieblas por Cristo y son colocados en el reino de Cristo. Ese reino que es eterno, para vivir con Cristo por toda la eternidad. Tenemos que asegurar la salvación de nuestra alma. Tenemos que asegurar la vida eterna para nuestra alma. Por lo tanto, el seguro más importante que usted necesita en su vida es el de su alma. Y ese solamente lo tiene una persona, Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, las personas que en esta ocasión se encuentran aquí y no han recibido a Cristo como su Salvador todavía, esta es la noche en que la salvación ha venido a tu casa, ha venido a tu alma. La salvación ha venido para ti en esta noche. Cristo está presente para entrar a tu alma si abres tu corazón y lo recibes como su Salvador. Y así Él salva tu alma, te da vida eterna y vivirás con Cristo en su reino por toda la eternidad. Y entonces nos veremos en la eternidad en cuerpos nuevos y eternos, disfrutando todas las bendiciones del reino de Jesucristo, nuestro Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, en esta ocasión tienes la oportunidad de expresarte como uno que cree en Jesucristo como su Salvador. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Por lo tanto, lo que sientes en tu corazón, en tu alma, en donde ahí tú sientes y dices, yo creo en Cristo con toda mi alma, con todo mi corazón, ahora te toca a ti expresar con tu boca lo que tú crees en tu corazón para salvación de tu alma. Por lo tanto, tienes la oportunidad ahora de levantar tu mano para orar por ti, para que Cristo extienda su misericordia hacia ti y salve tu alma.